El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poder estar con ustedes en esta hora para acompañarnos, para compartir la palabra, para edificarnos mutuamente a la luz de la Biblia. Hoy alguien me escribía y me decía, yo quiero leer la Biblia. Otro decía, estás leyendo la Biblia. Y déjame decirte que la única manera de que tú puedas crecer espiritualmente es escudriñando la palabra de Dios. Pero escudriñándola sin perjuicios doctrinales, sin perjuicios teológicos, sin perjuicios morales, sociales o culturales. ¿Por qué? Porque en determinado momento, cualquier idea que te hayan vendido puede cambiar lo que Dios quiere enseñarte. Tú debes tomar la palabra de Dios y leerla y decirle, Señor, ¿tú qué me quieres enseñar? Esto pasó en la vida de aquel hombre. ¿Qué está pasando en mi vida? Tú traer a tu memoria lo que te está aconteciendo y yo sé que Dios te va a hablar y Dios te va a dar la salida y la solución para tu necesidad y tu problema. Dios es poderoso. Dios te ama. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo su Hijo para que muriera por ti y por mí. Parece un cuento de fábulas, pero quien te está hablando es tu creador, Dios. Dios te creó. Hasta el día de hoy no ha podido nadie desvirtuar, ni la ciencia ha podido desvirtuar que el hombre haya sido creado por otra cosa. Dios nos ha creado porque en su palabra Él ha plasmado y nos ha dicho, polvo eres, en polvo te convertirás. Dios nos hizo del polvo de la tierra y según la ciencia, en el cuerpo humano, en nuestro cuerpo, se encuentran los elementos que están en el suelo. Así que hay bases bíblicas por medio de las cuales podemos decir Dios nos creó. Dice la Biblia que Dios con un soplo retira nuestro espíritu. Y hasta el día de hoy la ciencia ha avanzado y nadie ha podido llegar a gozar de la eternidad. Por eso yo te digo, tu Creador te ama. Quiero orar por ti en esta hora. Quiero iniciar este espacio dándole gracias a Dios. Debemos ser agradecidos. Nuevamente se han tomado medidas y yo te invito para que tú las observes, las acates, para que obedezcas, para que te cuides. Eso no te quita la fe. Muchas veces las personas piensan que la fe es cuando alguien quiere un carro, ¡frum!, tome su carro. No, esa no es la fe. La fe es el conocimiento que tú tienes de Dios. De lo que tú necesitas, Dios lo va a suplir. De lo que tú deseas, Dios lo va a suplir a su tiempo. Esa es la fe. Porque ¿qué saca una persona con pedir un carro y no sabe los gastos y los compromisos que adquiere? Piensa en una sola parte, me ahorro unos pasajes, pero se olvida del pago de impuestos, del seguro, de la gasolina, etcétera, etcétera. Si no tiene cuidado, entonces le hacen un comparendo y comienza a abrirse un hueco más en la economía nuestra. ¿Por qué? Porque nuestra ambición, nuestros sueños. Pero si tú conscientemente sabes que Dios va a obrar, Dios va a obrar. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios va a hacer algo grande en tu familia. Dios va a hacer algo grande en tu economía. Dios va a hacer algo grande en ti. Permíteme orar. Padre,
venimos delante de tu presencia. Creemos que tú eres Dios y que fuera de ti no hay nadie. Tú nos has enseñado por medio de tu palabra que para podernos acercar a ti es necesario reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Es necesario reconocer que en Cristo mi naturaleza de pecado, que es la que me aleja de ti, que no deja que mi oración suba a tu presencia, que no permite que mi clamor sea escuchado por ti, porque sin santidad nadie te verá, pero a través de la obra de Cristo, yo en Él soy santificado. Por eso venimos a ti y te pedimos, Señor, que en esta hora tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, nos limpie de esa naturaleza caída y que mi oración pueda subir por cada una de las personas que me está viendo. Yo clamo por aquellos que en medio de esta situación están sufriendo el estrés. Oh Espíritu de Dios, ven a sus vidas, llénales de tu paz. Tu palabra dice: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Las cosas que yo hago, tú también las harás. Por eso, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera toda incertidumbre. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que la paz de Dios sea descendiendo a cada hogar que me ve. Sea descendiendo a cada vida que me ve. A cada amigo, a cada televidente, a cada persona que a través de estas redes sociales me ve. Yo te pido que tu paz llegue, penetre, les toque y que ellos mismos empiecen a sentir que vale la pena recibirte a ti. Vale la pena ser tu hijo. Vale la pena, Señor, decir: yo amo a Dios porque Él me amó primero. Padre, mira aquellas personas que entran en esta nueva etapa de cuarentena, de aislamiento. Padre, clamo por sus economías, Señor. Que tú tengas cuidado de ellos, Padre Celestial. Que ellos empiecen a entender que la vida cristiana es eso. Recibir la gracia y el favor. Recibir la capacidad para saber administrar mi tiempo, mi dinero y lo que tú das cuando estoy trabajando y cuando los recursos vienen. No a malgastar. Padre, clamo por cada persona que se encuentra enferma. Oh Padre Celestial, tócales con tu poder y sánales. Reprendemos toda enfermedad. Echamos fuera toda dolencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Echamos fuera todo lo que no sea tuyo. Porque tu palabra dice, Señor, que cuando tú vienes a nuestra vida, todo lo que no es tuyo se va fuera. En el nombre de Jesús. Gracias por cada televidente. Derrama gracia y favor. Mira este mensaje. Yo te pido a ti que llegue y toque vidas, porque es tu palabra y no mi palabra. No es mi fama, es tu palabra la que quiero transmitir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estarnos viendo. Yo te animo a que tú compartas las cosas que Dios ha hecho a través de nuestro ministerio. No lo hacemos con el fin de recaudar dinero, sino lo hacemos con el fin de que otros crean en que Dios es poderoso para suplirte. De que Dios es poderoso para obrar en tu vida. Así que, si tú ves que este mensaje es de bendición para ti y que puede llegar a otras personas, compártelo y así la palabra de Dios se extiende y corre y fluye.
una persona puede ser salva a través de tu compartir este mensaje. Vuelvo y te repito, no estamos buscando recaudar dineros a través de las redes, no es nuestro propósito, no es nuestro llamado. Nuestro único llamado es a compartir la palabra de Dios. De lo que tengo, te doy. Hoy continuamos con Romanos. No te vayas a ir, no te vayas a cansar de decir, pero no. Hoy viene un tema interesante, un tema del capítulo 7, que cuando yo comencé a leerlo, yo decía, pero ¿por qué el apóstol usó la analogía del matrimonio para hablar de la ley? ¿Por qué? Y estudiándolo y mirando comentaristas y mirando la palabra, pude entender que hay un gran mensaje en esta analogía. Nuestro título para hoy, la ley vive mientras vivas. La ley vive mientras vivas. Carta a los Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 1, y voy a leerlo hoy de la Reina Valera. Romanos capítulo 7, versículo 1. Y dice así la Escritura, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En estos versículos del capítulo 1 al 6, se termina hablando de la ley en su parte legal. El apóstol comienza a darle la estocada final a todas aquellas personas, y más que todo a sus lectores de la iglesia en la ciudad de Roma. Y él ha venido desde el capítulo 1 mostrando de que nadie es justo, de que ninguna persona, por más noble que sea, por más santa, piadosa que sea, no es justa. Y no puede lograr la justicia, porque la justicia es una persona, Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, el apóstol comienza luego a hacer un comparativo y llama al estrado a los judíos, a los gentiles y al resto del mundo. Y a todos les dice, ustedes están bajo pecado por tener una naturaleza de pecado. Es que lo que Dios aborrece no es tu vida, no es tu forma de vivir, escúchame bien.
Lo que Dios aborrece es tu naturaleza de pecado que hace que vivas y estés haciendo lo malo ante sus ojos. Cuando esa naturaleza es destruida, tú comienzas a hacer lo correcto delante de Dios. Luego el apóstol comienza a dar una comparación entre Abraham y la ley, donde vemos que Abraham fue llamado bajo la gracia de Dios, no bajo el tiempo de gracia que estamos viviendo, sino bajo la gracia. Dios en gracia le llamó y le dijo: deja a tu familia y vete a un lugar donde yo te voy a llevar. Así que él obedece y va allí. Dios lo llama, lo aparta, lo separa para que sea el padre de la nación judía. Él comete errores. Nace Ismael, padre de todos los árabes, padre de todos aquellos que se empiezan a oponer a Ismael. Y viene a ser Ismael un tipo o una analogía de lo que es la carne. Mientras que Isaac es la tipología de estar en el espíritu. Luego el apóstol sigue hablando y diciendo: la circuncisión no vale. Entonces los lectores comenzaron a decir: a ver, un momento, ¿cuál es tu teoría teológica? ¿Cuál es tu pensamiento teológico en contra de la ley? Y empiezan a hacer argumentaciones y a decir que el apóstol estaba hablando en contra de lo que se había establecido por muchos y millones de años. Luego el apóstol viene diciendo: es que en Cristo morimos. Y empieza a hablarse del simbolismo de lo que representa el bautismo. El bautismo es morir y resucitar con Cristo. Y ya en el capítulo 7, él da la estocada final. Él dice, porque ya comienza después a exponerse y a justificar la ley de Dios, que es buena. Y digo justificar porque aquellos retractores estaban diciendo que el apóstol lo que quería decir era que la ley era mala. Y en ningún momento la ley era mala. Lo que pasa es que la ley te limita. La ley es interpretativa y analítica. Yo que día hablaba con alguien y le decía: el problema de nuestra ley colombiana es que nuestra ley es interpretativa. Una persona puede tomar la misma ley y la puede tomar otra, y la puede tomar otra, y cada uno hace su exposición. Y de acuerdo a ello se toman las decisiones de nuestro país, porque la ley es interpretativa. Así estaba sucediendo. Por eso el apóstol dice: pues hablo con los que conocen la ley. O sea, sus lectores judíos cristianos o judeo-cristianos sabían qué les estaba diciendo el apóstol. Porque es que este capítulo 7 lleva al lector a la cúspide de lo que significa realmente gozar de la posición que hay en Cristo, de la libertad que Dios nos da, de la libertad de la ley, la cual nosotros no podemos ser libres porque debe dejar de existir la persona o la ley para que ya no tenga más poder sobre la persona. Por eso el apóstol usa la analogía tomada del matrimonio. Él dice en Romanos capítulo 7, versículo 1. Léalo conmigo, de la Reina Valera. Reina Valera 1960. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Déjeme leerle otra versión del lenguaje sencillo, otra versión para que nos amplíe el panorama, para que nos muestre otra traducción de lo que quiere decir Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Listo, Josué? Romanos 7:1, lenguaje sencillo. Hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla
solo mientras vivamos. Obedecerla mientras solo vivamos. Por ello, el tema central de estos versículos del capítulo 7 nos hablan del poder de la ley sobre aquellos que no han muerto a ella, sino que persisten en vivir. Por ello da un ejemplo y lo usa para describir lo que significa vivir bajo una ley, sus efectos y sobre todo el sometimiento a ella y la vigencia. Por eso usa esa analogía. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 2 de la Biblia, lenguaje sencillo. Romanos capítulo 7, versículo 2. Por ejemplo, dice esta versión, la ley dice: la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su marido muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su esposo. Así que aquí estamos viendo efecto, estamos viendo sometimiento y vigencia. Así que el tema central de estos versículos del capítulo 7, del 1 al 6, lo que expone el apóstol es la libertad que goza todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, que se ha identificado a Cristo en semejanza a su muerte y resurrección en vida. Por eso el capítulo 6 nos habla del bautismo. Cuando una persona se identifica y simbólicamente se bautiza, porque recuerde que hablábamos del capítulo 6, de que había dos formas de tomarse el bautismo, y la primera era una privada, bautismo privado. Bautismo significa sumergir o identificarme, formarme algo. Cuando tú marinas algo, quiere decir que aquello que estás marinando no tiene ni sabor ni color, y cuando lo marinas, transforma todo lo que hay. Así que el apóstol está diciendo, tú cuando recibiste a Cristo e hiciste esa oración de fe en privado, te bautizaste en Él, porque reconociste que en tu cuerpo había una naturaleza de pecado, la cual era destruida por la obra de Cristo, que tú te asemejabas a Él y morías a esa naturaleza y nacías en una nueva naturaleza. Y luego el apóstol nos habla de que el bautismo debe hacerse públicamente. Por eso es importante el bautismo en aguas. Si tú no lo has hecho, es importante que lo hagas, porque ya ante el público tú vas a decir: yo muero a mi naturaleza, yo muero con Cristo y resucito con Él. Por ello, cuando tú haces eso, adquieres una nueva naturaleza, la cual te permite vivir como un cristiano liberto. Escúcheme bien. Me encanta el comentarista que me dice cristiano liberto. Y yo cuando oí eso, liberto, ¿tiene que ver con lo que yo pueda hacer? No. En ninguna manera. Establezcamos qué significa ser un liberto, porque el apóstol usa esta expresión, aunque no está en la traducción, pero la idea es esa, de ser liberto en Cristo y no libertino. El libertino es un adjetivo que califica y describe a una persona que lleva una vida desenfrenada, entregada de manera voluntaria a cumplir sus caprichos, placeres y la obscenidad, que no le importa lo moral, no le importan las críticas. Eso es una persona libertina. Cristo no está llamando a cristianos libertinos, a cristianos que dicen: yo soy de Dios, pero tienen amargura en su corazón
porque las personas de su círculo cercano no hacen lo que hace esa persona. No, Dios no está llamando a eso. Dios está llamando a que seas un liberto. ¿Qué significa liberto? La palabra liberto se emplea para describir a un esclavo liberado que se encontraba ligado a su antiguo amo, al que se le llamaba patronus. Alguien dirá, pero ¿por qué usas esa palabra? Si esa palabra patronus fue usada en la película de Harry Potter para describir el encantamiento defensivo o el poder más grande, y definían en determinado lugar a un espíritu guardián que llamaban patronus. No, esta palabra yo la uso para describir que originalmente la palabra patrono significa mi representante ante, o quien toma mi lugar con derechos que me simplifican a solo ser total y absolutamente dependiente de otra persona. Eso significa. Así que el liberto era ese esclavo. Se estaba describiendo a ese esclavo que estaba ligado a su antiguo amo. Y era tanto su manera de ser atraído a la familia, que comenzaba este esclavo a ser un miembro más de la familia, pero que era tomado por la fuerza para hacer los trabajos de un sirviente, y ese miembro llegaba a ser parte de la familia en lo filial. O sea que no había nacido de los padres, no, sino había sido insertado en esa familia, pero siendo un esclavo. Así que ese liberto podía ser libre o podía obtener su libertad por medio de la manumisión, que es la emancipación legal. ¿Qué es manumisión? La palabra manumisión tiene que ver con los esclavos y se designa esa palabra al proceso de liberar a un esclavo que se convertía en liberto. Pues estas expresiones se usaban en Roma. Era muy común en los tiempos del apóstol Pablo usarlas. Por eso él podía tomar esa expresión, porque tú quizás en este siglo en el cual estamos ya no hay la esclavitud. Se han levantado líderes luchando en contra de ella, y hoy en día no es normal tener una persona esclava. Por lo menos en nuestro país no existe eso. Así que yo te hablo de todo esto y tú dices, pero ¿de qué habla el Señor? Te tengo que hablar de lo que en la época del apóstol pasaba, para traerlo a nuestro tiempo y poderte decir que Dios te hizo un liberto de Él. Recordemos que el apóstol le escribe a creyentes romanos, a los creyentes de la iglesia de Roma, que conocían legalmente el proceso por el cual los esclavos recobraban su libertad. Por ello, estos versículos entran a tratar el tema de la legalidad de la ley. Permítame decirte así: la legalidad de la ley. Por ello, el ejemplo que usa el apóstol Pablo al decir, Romanos 7:1, leámoslo de la Reina Valera: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él viva. Por ello, un cristiano que debía ser libre de su esclavitud, de su naturaleza de pecado, la cual es muerta, escúchame bien, en tu propio cuerpo. Y esa naturaleza de pecado que es muerta, la Biblia la empieza a llamar la carne. Por eso hay una oposición en un cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué?
porque su naturaleza de pecado, la que recibió de Adán cuando en el huerto del Edén desobedeció, ya ampliamente lo he explicado. Si tú deseas conocer de estos temas, yo humildemente te invito para que tú veas las conferencias. Esta ya es la conferencia número 42 de la carta a los romanos. Ya llevamos 42 sermones y te he explicado puntos cruciales de esta carta para que tú tengas un concepto claro del poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. La importancia de tu salvación. Más que ponerme a pelear si eres salvo o no, si se pierde o no, yo te quiero invitar a que tú le creas al Señor y cuides tu salvación con temor y temblor. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.